Bienvenido a nuestro estudio del libro de Gálatas. En esta lección echaremos un vistazo al Evangelio de Pablo mientras lo predica en Gálatas. No tardamos mucho en descubrir que Pablo está perturbado y enojado. Algunos de los miembros de la iglesia en Galacia han comenzado a escuchar la falsa enseñanza que afirma que la salvación a través de Cristo solo es posible para aquellos que se vuelven judíos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Pablo no empiece esta carta con sus habituales comentarios amables. En cambio, va directamente a confrontar a estos gálatas, sin miedo a ser atrevido. El saludo de inicio de Pablo nos introduce a un tema que seguirá apareciendo en la carta. Su mensaje no proviene de un hombre, sino de Dios. Comienza en Gálatas 1, del 1 al 2, diciendo: Pablo, apóstol, no enviado por hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Él continúa este saludo enfatizando otro tema que seguirá apareciendo: la muerte salvadora de Jesús, que cumple la voluntad de su Padre y el único que debe recibir la gloria. Esto ayuda a formar un argumento futuro en contra de aquellos que buscan la gloria para sí mismos, al ganar un lugar ante el Padre a través de sus propios esfuerzos. Pablo continuamente nos recuerda el amor que no tuvimos que ganar. Pablo escribe en Gálatas 1, 3 al 5, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo luego sigue este recordatorio con un ataque directo a los gálatas en los versículos 6 y 7. Estoy asombrado de qué tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo lucha contra este falso evangelio, recordándoles a los gálatas el evangelio que les predicó, que la salvación es solo por gracia a través de la fe en Cristo solamente. Cualquier otra cosa que alguien llame evangelio no es el verdadero evangelio de Cristo. Él continúa en los versículos 8 y 9 diciéndoles que rechacen por completo estos mensajes deshonestos, sin importar quién los predique. Pablo escribe: pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Continuando en el capítulo 2, Pablo aborda un problema que surge de una experiencia que tiene con Pedro. Muchas personas que eran judías antes de convertirse en discípulos de Jesús querían conservar su judaísmo después de comprometerse a seguir a Jesús. El cristianismo para ellos era una secta judía, era simplemente una extensión natural del judaísmo. Entonces, cuando los gentiles o cualquiera que no fuera judío comienza a seguir a Jesús, los líderes de la iglesia primitiva celebran un concilio en Jerusalén para hablar sobre la pregunta apremiante en la mente de todos: ¿tienes que convertirte en judío para ser cristiano? Hechos 15 nos dice que este concilio decide que los cristianos judíos pueden continuar siguiendo sus leyes y tradiciones judías mientras no confíen en esas cosas para su salvación. Sin embargo, también se decide que los cristianos gentiles no tienen que practicar las costumbres religiosas judías para ser verdaderos seguidores de Cristo. A los cristianos judíos se les dice que no pongan esa carga sobre los creyentes gentiles. A pesar de lo importante que es esta decisión, la iglesia continúa teniendo un problema mientras Pablo y Bernabé predican el evangelio al mundo no judío. Por ejemplo, en la ciudad de Antioquía, hay creyentes en la iglesia que son judíos y hay creyentes en la iglesia que no lo son, a los que llamamos gentiles. Algunos de ellos comparten muchas comidas juntos, lo que nos deja con otra pregunta contradictoria. ¿Deben seguir las leyes de dieta judías cuando comen juntos? Ahora, el tiempo que pasan en la mesa tiene mucho más significado en este momento que simplemente proporcionar nutrición para sus cuerpos. Es un tiempo de compañerismo culturalmente valioso con un sentimiento de pacto. Entonces, es claro ver cómo hay un serio problema para la unidad cristiana cuando se reúnen para comidas grupales en Antioquía y tienen dos mesas separadas, literal y figurativamente, una que sigue las leyes de dieta judías y otra que no. Ahora bien,
Parece que los apóstoles insisten en comer regularmente en la mesa de los gentiles, para demostrar lo que se había decidido en el Concilio de Jerusalén. Al menos lo hacen hasta que aparecen ciertos líderes de Jerusalén y Pedro cambia de mesa. Pablo está furioso por esto, escribiendo en Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión, y los otros judíos participaban con él en su simulación de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Pedro está equivocado. Y Pablo tiene algunas fuertes palabras para Pedro frente a toda la iglesia en Antioquía. Pablo continúa en los versículos 15 al 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Algunas de las verdades teológicas más importantes jamás enseñadas por el apóstol Pablo tal vez le fueron gritadas a Pedro mientras estaba de pie entre dos mesas en una cena en la iglesia en Antioquía. Es en este contexto que Pablo nos da este maravilloso pasaje en Gálatas 2, 20 al 21. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. En esencia, Pablo está diciendo que Cristo murió para que tú pudieras vivir. Ese es el Evangelio, pero también significa que ahora mueres para que Cristo pueda vivir a través de ti. Cristo murió para darnos vida y ahora nosotros morimos a nosotros mismos para revelar la vida de Cristo a los demás. Esta es la fascinante enseñanza del apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Cristo vive en la persona que ha sido salvada solo por gracia a través de la fe solo en Cristo. Nuevamente, este mensaje de transformación es un regalo que no ganamos y una verdad que reclamamos como hijos de Dios. Ahora bien, aquí es donde el cristianismo presenta una gran paradoja, una profunda ironía. La única forma de encontrar tu vida es perderla y la única forma de salvar tu vida es sacrificándola. Así es, este es en definitiva un mensaje difícil de aceptar y es difícil incluso de entender completamente. Como seguidores de Cristo creemos que la única forma de vivir realmente es morir a uno mismo. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice: he sido crucificado con Cristo. Jesús murió por nosotros para que Él pudiera vivir a través de nosotros. El bautismo por inmersión en agua es un hermoso símbolo de esta verdad e incluso es una gran oportunidad para comprenderla. Al sumergirte en el agua estás identificando tu vida con la muerte de Jesucristo. Estás profesando tu fe, no solo en la muerte de Jesucristo para tu perdón, sino que le estás diciendo al mundo entero que estás crucificado con Cristo y que estás muriendo a todas tus ambiciones y planes para tu vida. Le estás diciendo al mundo entero que no estás considerando a Cristo en tus planes, sino que Cristo te está considerando a ti en sus planes. Entonces, cuando sales del agua, estás profesando tu fe en la resurrección, tanto la de Él como la tuya. Le estás diciendo al mundo entero que has resucitado con Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo murió para que tú pudieras vivir y ahora estás muriendo a ti mismo para que Cristo pueda vivir a través de ti. Ahora, veamos dos ejemplos que Pablo nos da en Gálatas 3 y 4 para enseñarnos que somos salvos por fe y no por obras. Con el primer ejemplo en el capítulo 3, Pablo explica que el Evangelio une a los creyentes judíos y gentiles como personas de la fe de Abraham. Esto, él explica, es más importante que ser descendiente genético de Abraham. Así como el nombre Israel se usó para toda la multitud de personas que salían de Egipto, incluidos judíos y no judíos, la frase hijo de Abraham incluye a todos los que tienen la fe de Abraham, sin importar su ascendencia. Abraham no es solo el padre del pueblo judío,
Él es el Padre espiritual de todos los que tienen fe genuina en las promesas de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas creen en el Evangelio de Jesucristo, mientras que otras piensan que es una tontería? No es porque un grupo sea más inteligente que el otro. La fe no es una cuestión de inteligencia. Encuentras personas inteligentes en todos los lados de la fe. La fe tampoco es algo de lo que presumimos. La fe es un asunto del corazón. Nuestro corazón está abierto o cerrado, y solo Dios conoce completamente la respuesta de nuestro corazón. Entonces, cuando cree en las promesas de Dios, Abraham se convierte en el modelo de fe para todos los que tienen fe en las promesas de Dios basadas en su relación con Él. Esto, por supuesto, incluye la promesa de la vida eterna, que se encuentra solo por la fe en Jesucristo. A continuación, Pablo nos da una metáfora de la ley como guía. Pablo nos dice que el propósito de la ley es exponer el pecado como pecado y resaltar nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Tiene sentido. Si las personas pudieran salvarse a sí mismas a través del cumplimiento de la ley, entonces no habría habido razón para enviar a Jesús para redimirnos a través de su sangre. La ley no es un plan B después del fallido plan A en el Edén. La ley nunca fue diseñada para salvar. Fue diseñada para mostrarnos nuestra necesidad de salvación y para señalarnos la fuente de salvación, Dios proveyéndonos a su Hijo y ofreciéndonos una gracia sin fin. La ley también tiene otros propósitos. Proverbios 29:18 celebra la Torá o ley judía como algo que da un marco moral a la sociedad humana. Eso, sin embargo, no es lo que preocupa a Pablo cuando escribe a la iglesia en Galacia. Se enfrenta a quienes creen que es necesario seguir los rituales del judaísmo para salvarse. Muchos imaginan la vida como un acto de equilibrio, con buenas obras de un lado y malas obras o pecados del otro, que si uno puede inclinar la balanza hacia las buenas obras, se imaginan que Dios lo aceptará. ¿Con qué frecuencia la gente afirma, soy una buena persona o tengo buenas intenciones? Este pensamiento eleva el estatus humano y nos impide poder experimentar plenamente la santidad de Dios, algo a la vez hermoso y poderoso. Ahora, en la época en que Pablo escribe, era común que los ricos tuvieran un sirviente que cuidara a los niños mientras crecían. Los tutores debían disciplinar, educar, instruir y preparar a los hijos bajo su cuidado para el día en que llegaran a la mayoría de edad y recibieran su herencia legal. Este periodo de tutoría es solo una situación temporal destinada a conducir del punto A, juventud e inmadurez, al punto B, herencia plena y madurez responsable. La ley es, según Pablo, ese tutor que conduce a la gente hacia Cristo. La ley está destinada a prepararnos para la justicia que solo podemos recibir por gracia, a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Aquí entonces está el primer paso hacia la salvación eterna. Di en tu corazón, no puedo salvarme a mí mismo, no importa cuánto lo intente. Este es el paso 2, saber que solo Dios puede salvarme al abrir en su gracia un camino para la salvación, reconocer nuestro propio pecado a la luz de su santidad. El tercer paso es reconocer que Jesús vino a la tierra para solucionar la tensión entre el pecado y la santidad, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos para guiar a los que son salvos a la vida eterna. Finalmente, el cuarto paso es creer en Jesús arrepintiéndote de tu pecado, aceptando su perdón y comprometiéndote a ser un discípulo de Jesús y caminar en obediencia a Él. Si no has hecho esto, ora hoy, siguiendo estos 4 pasos. Si crees de verdad, serás salvo.